La sesión de hoy vamos a analizar los diagnósticos. ¿Qué quiere decir eso? Es otro gran producto muy importante eh, y esencial en materia de los servicios de la auditoría interna por las siguientes razones. Recuerden que auditoría interna tiene una doble responsabilidad. Esto es, así como cualquier sistema de gestión, las auditorías tienen que hacer sus propios modelos de mejoramiento de calidad. Es autoevaluación y ese aspecto es crítico en la auditoría interna. Las auditorías internas están expuestas a evaluaciones de desempeño y las evaluaciones de desempeño no es otra cosa que las autoevaluaciones. Y esas autoevaluaciones, pues, tienen varias formas de hacerlo, o diríamos evaluaciones, porque pueden ser autoevaluaciones, auditorías hechas por los mismos auditores, o exámenes de auditoría hechas por eh, evaluadores independientes. Digamos, eso es un tema que es estratégico y en las normas globales de auditoría hay un capítulo especial orientado a lo que se llama los aseguramientos de la calidad del servicio. Eso hace parte de este tema de diagnóstico, pero aquí hay varios que quisiera comentar. Entonces, el diagnóstico, este diagnóstico o el diagnóstico como lo usamos en auditoría tiene dos grandes niveles, digámoslo, y uno de ellos se subdivide. ¿Cuáles son esos dos grandes niveles? Primer diagnóstico. Los auditores tienen que hacer el diagnóstico de la capacidad con la cual ellos vienen prestando el servicio de auditoría. O sea, nosotros, cómo venimos nosotros prestando el servicio de la auditoría interna. Eso es algo que se tiene que diagnosticar, que se tiene que evaluar, que se tiene que determinar brechas y tomar las acciones que sean necesarias. Y ese es un primer hito que este módulo resuelve. ¿Cómo diagnostico las capacidades propias de la auditoría interna? Esa es una gran pregunta que aquí la tenemos que responder y la funcionalidad que está puesta allí tiene esa orientación. ¿Cómo apoya la auditoría interna en materia de hacer los diagnósticos de la auditoría? Y ahora si usted los hace directamente o hay un evaluador independiente o usted hace la evaluación y otro la revisa, ya veremos. De hecho, eso es otra guía internacional que ya tendremos la oportunidad de verla y es las prácticas de mejoramiento de calidad que emite el Instituto Internacional de Auditores. Hay una herramienta, de hecho, que establece criterios y factores que los auditores internos deben seguir para estas evaluaciones. Quiero hacer ahí una nota relevante porque es otra posibilidad enorme de la solución. Yo puedo usar la solución únicamente para hacer diagnósticos de las auditorías internas en las empresas. Qué tan buenas, qué tan malas y cómo adapto la funcionalidad que tiene la solución para eso, me lo permite. Es decir, insisto, esto es una herramienta adaptable y flexible a necesidades puntuales y particulares que en los contextos y en los negocios puedan llegar a ser necesarios. Entonces, ese es un punto importante, el diagnóstico de las capacidades de la auditoría. Pero no es el único diagnóstico que nosotros en auditoría interna necesitamos. Nosotros necesitamos el diagnóstico de la organización. Porque con el diagnóstico de auditoría yo determino qué es lo que yo tengo que mejorar. Claro que sí. El tema personal, profesional, el enfoque de trabajo, metodologías, en fin. Pero tan relevante como este
son los diagnósticos de capacidades de la organización, porque los diagnósticos de capacidades de la organización lo que van a determinar es qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo tengo que hacer, con qué niveles y grados de criticidad y cómo es que yo voy a configurar mis planes de trabajo. Es así de simple, ¿no? Esos dos temas están resueltos en la solución de la siguiente forma, para que vayamos teniendo claro el tema. En este capítulo de diagnóstico, voy a empezar primero por la explicación de los diagnósticos de los auditores internos, que es al que ya me referí. Aquí en Estándares y Marcos, si yo ingreso a Estándares y Marcos, me voy a encontrar con una funcionalidad como la que estamos viendo acá, que es muy en la línea de lo que vimos en el diagnóstico, lo que vimos en el modelo, la estructura del modelo. Entonces, aquí está el marco internacional. Recuerden que los dos marcos internacionales sobre los cuales estamos trabajando, en este porque es insisto, el demo que tengo ya precargado con data e información. Nosotros hemos venido usando dos marcos, este de requisitos temáticos de ciberseguridad y este de las normas globales de auditoría interna. Entonces, voy a repasar este de las normas globales de auditoría interna. El primero, que es relevante. Hacer un diagnóstico de las capacidades de la auditoría interna, que es el primer tema al cual me voy a referir. Pues lo que la solución hace es simplemente traer las prácticas de ese marco que yo ya configuré. Pues aquí están las normas globales de auditoría. Estos son los temas. Recuerden estos temas que son. Esos temas son los principios de las normas globales de auditoría interna, que son 15 principios, recuérdenlo. Y al interior de cada uno de esos principios, gestión de los recursos, por ejemplo, habíamos establecido que señalábamos unas prácticas. En este caso hay 3: gestión de los recursos financieros, recursos humanos y recursos tecnológicos. Y al interior de cada uno de esos recursos, de cada una de esas subprácticas, hay una serie de subprácticas. Entonces aquí, tecnologías adecuadas para el proceso de la auditoría interna, implementación de las tecnologías y comunicación sobre limitaciones tecnológicas. Pico allí alguna de esas. Y cuando yo hago este ejercicio, el módulo de diagnóstico se configura como el que están viendo ustedes a la derecha. ¿Qué vamos a ver ahí? Primero, la subpráctica. Pues aquí está la subpráctica. Dice, cuando implementa nuevas tecnologías, esta es una subpráctica textual, literal, de las normas globales de auditoría interna, porque recuerden que parte de la metodología es incorporar las prácticas de la forma como en la forma como están escritas. Esto para evitar cualquier o algún malentendido en materia de su implementación. Yo no sé, yo creo que tuve la oportunidad de contarles que cuando nosotros configuramos en el diseño las prácticas, allá tenemos que establecer si es mandatoria, es decir, si es obligatoria o es voluntaria, ¿sí? Esto va a ser muy relevante en la planeación porque las prácticas mandatorias adquieren mayor grado de criticidad de aquellas que son voluntarias. No queriendo decir que unas sean más importantes que otras, no, sino son relevantes desde el punto de vista del riesgo legal. Entonces, por eso es importante esa aclaración, ¿sí? Entonces, aquí leemos, cuando implementan nuevas tecnologías, el director de auditoría interna debe implementar una formación, capacitación, entre paréntesis, para los auditores internos sobre el empleo eficaz de los recursos tecnológicos. El director de auditoría debe colaborar con las funciones de tecnología, en fin. Además de la subpráctica, miren ustedes que aparecen los requisitos. ¿Cuáles? Los que yo configuré, ¿no? A esta subpráctica se le configuró ese requisito. En algunos casos vamos a encontrar que hay subprácticas que tienen
2 requisitos, 3 requisitos, 4, es irrelevante, ¿sí? Eso tiene una regla metodológica. Es, si yo tengo una subpráctica que tiene 40 requisitos, lo que probablemente me están diciendo es que esa subpráctica no es una subpráctica, tiende a ser una práctica. Entonces va a ser mucho más exitoso esa práctica, esa subpráctica, abrirla en 2 para tener un número de requisitos lo suficientemente gestionable. El ejercicio de la configuración de los requisitos para las subprácticas, yo tuve el cuidado general, dándole cumplimiento a las normas globales de auditoría. Normalmente vamos a encontrar subprácticas que tienen 4 o 5 requisitos. Déjame ver, en el caso de requisito temático, si yo pico alguno de los requisitos temáticos, me parece que estos tenían un poco más estrategia de objetivos. No, también, mira, aquí está. Compromisos es uno solo. Si hay más, aquí aparecen, ver más requisitos a la derecha, así se tenía más, mira. La auditoría interna debe evaluar si se establece y actualiza periódicamente una estrategia. Sobre eso trabajamos bastante la semana anterior. Aquí aparecen los requisitos de la subpráctica, los que yo ponga. Entonces, ¿qué es lo que la solución está haciendo? Está alistando la subpráctica y sus requisitos. ¿Para qué? Para que yo la califique, que es lo que vamos a aprender a hacer en esta sesión. En el módulo de diagnóstico está configurado para que todo lo que yo quiera evaluar desde el punto de vista de técnicas de madurez lo pueda llevar a cabo. Entonces, aquí simplemente quedemos en este ejemplo y ahorita vamos a uno relacionado con temas personales y profesionales, que es el que trae las normas globales. Este, en esencia, se refiere más a un asunto de propósito de la auditoría, ¿no? Entonces, aquí leemos la subpráctica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Cuando yo pongo la subpráctica, pico acá, vamos a encontrar estos niveles de madurez. Entonces dice, primero, por calificar. Por calificar quiere decir que no la he evaluado aún. No definido, segundo. Entonces vamos a revisarlos. Por calificar, dice las por calificar. Jason, ¿estás aquí? Sí. Sí, señor. Mira, por calificar, por calificar. Ah, es que yo se lo cambié, ¿no? La evaluación. Tendríamos que ponerlo base 0 para que no me saliera, porque yo ya la califiqué. Lo que pasa es que quería cambiarlo, pero yo ya la califiqué. No sé qué nivel lo tenía, pero entonces lo que quería mostrarle a todos es los niveles que se han establecido. Entonces, hay uno, el primero que se llama por calificar, que no sale nada porque técnicamente es que la práctica, ahorita lo miramos en lo que ustedes tienen, en la información que ustedes tienen, en el demo que hemos creado. Ahí todas van a salir seguramente por calificar. Vamos allá. Si quieren, lo vemos de una vez para que puedan ustedes. Bueno, entonces, miren, para no perder más tiempo ahí. Ustedes pueden ingresar allá en su solución. Ustedes la tienen. Ingresen, por favor. ¿Sí? Allá vamos a encontrar cada subpráctica, la madurez de cada subpráctica con sus requisitos. Y vamos a encontrar 6 niveles de madurez. Entonces ahí el tema empieza a ser muy interesante por lo siguiente. La evaluación de capacidades de madurez no es, como en muchos casos yo he podido revisar en algunos trabajos de auditoría, casi que se dice en unos checklists, ¿tiene o no tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Un sí o no? Cuando se habla de capacidades, ese es un lenguaje técnicamente impreciso, porque las capacidades son estados de mejoramiento y los estados de mejoramiento nunca terminan.
Es decir, las buenas prácticas jamás terminan en sus, digamos, intervenciones de mejoramiento. Sí, eso es lo que hace distinto una práctica a una acción concreta. Me explico. Cuando yo tengo una práctica que se refiere a, por ejemplo, optimizar los sistemas de control, eso se llama una práctica, es porque jamás termina las condiciones y eventos de madurez para su puesta en escena, para su implementación. Mientras que una tarea es firmar el acta, soportar el documento, ¿sí? Entonces, ya tenemos que ir entendiendo la diferencia entre una práctica y las simples acciones o tareas que normalmente se ejecutan. Cuando yo hablo de madurez de una práctica o una subpráctica, estoy midiendo es las condiciones en las cuales esa práctica, hablo como género, pero podríamos entender la subpráctica, está siendo intervenida en la organización. Y recuerden que esta práctica, pues en el contexto de nuestra evaluación, la práctica tiene que ver específicamente con lo que tiene que ser el auditor o con las responsabilidades que tiene el auditor o la propia organización, que es lo que vamos a revisar. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio de la evaluación de esta subpráctica. Dice, la auditoría interna debe evaluar si se establecen y actualizan periódicamente, si se establece y actualiza periódicamente una estrategia. ¿Bien? Como lo vemos acá. Tiene 5 requisitos, entonces el ejercicio que el auditor debe hacer es hacer una evaluación por madurez. Esta evaluación por madurez, de acuerdo con la metodología propuesta, tiene 6 niveles de madurez. Estos 6 niveles de madurez son transversales institucionalmente hablando. ¿Qué quiero decir con ello? Que si yo quiero evaluar el sistema de control, cualquier práctica del sistema de control también está expuesta a los mismos niveles de madurez. Voy a evaluar el sistema de riesgos, también es una práctica transversal, es un criterio transversal que se aplicaría a todas las prácticas o subprácticas que quiero evaluar. Entonces, los 5 niveles que se han establecido son los siguientes. Entonces, el primer nivel dice no definido. Dice, la subpráctica no se aplica, pero cuenta con un plan, programa, proyecto en curso o ha sido considerada como una iniciativa a desarrollar. Es el primer criterio de evaluación. Entonces, ¿qué hace la solución? Expone la subpráctica, le plantea los requisitos que trae el modelo y el ejercicio que tenemos que hacer. Miren acá la amiga de PAN, que llaman los expertos en tecnología. Estamos en auditoría, en diagnóstico y el normalizado, que es básicamente la valoración del estado de madurez del marco o de los estándares o marcos que hemos establecido. Entonces, aquí yo tengo que hacer una selección. Entonces, primer nivel no definido. Segundo nivel de definición, dice, la subpráctica cuenta con un marco documental que soporta su ejecución mediante el cual se instrumentan las condiciones, reglas y enfoques de implementación. Y ya estoy en producción. Miren un cambio aquí importante. Observen que la parte superior, miren que la parte superior ya es Jersey Mark Solution. Ya esto es un demo en producción, ¿no? Por eso no sale esta información en prueba ni nada de estas cosas. Entonces, aquí hay un ejercicio de demo, igual. Lo que pasa es que este tiene menos data, porque la información que está en producción, justamente por eso no nos permite hacer prueba ni cosa parecida. Pero para lo que quiero mostrarles es muy importante esto. No importa aquí la subpráctica. Estos demos, pues no tiene requisitos, pero sí me parece interesante mostrarles esto, los criterios de madurez que usamos. Entonces, dice, por evaluar, que es el primero, la subpráctica aún no ha sido evaluada, no definida, la subpráctica no se aplica y no ha sido considerada aún en el desarrollo de los programas y proyectos de la entidad. En definición,
La subpráctica no se aplica, pero cuenta con un programa, proyecto en curso o ha sido considerada como una iniciativa dentro de los planes institucionales a desarrollar. Estandarizado, la subpráctica cuenta con un marco documental que soporta su ejecución, mediante el cual se instrumentan las condiciones, reglas y enfoques de implementación. Implementada, la subpráctica está implementada operativamente en el modelo de negocio para un sistema de gestión y se cuenta con responsables, informes y resultados de su ejecución administrado. Las prácticas se analizan, mide, monitorea y supervisa de manera recurrente mediante indicadores y ejercicios de evaluación continua basados en herramientas. Y optimizado, la subpráctica se gobierna mediante una arquitectura integrada de roles, información, recursos, etc. ¿Por qué es interesante esto? Lo que la solución hace es en el diagnóstico, cada subpráctica, en este caso del modelo de auditoría, está expuesta a una evaluación de madurez. Por favor, cierra el micrófono. ¿Alguien lo tiene abierto? ¿Hola? Ya, Doc. Ya. Eso. Entonces, lo que aquí estamos haciendo es, cada subpráctica está expuesta a estos 6 niveles de madurez. Eso lo tiene que hacer el auditor. En cualquier momento, digamos, como responsabilidad de su autoevaluación para que él pueda tener un control del grado de madurez, que él tiene en su función, en su servicio. Voy a ver si me paso aquí, porque es que aquí ya yo las tengo todas calificadas. Acá en producción no tienen ninguna calificación, ni tienen justificación, ni tienen nada, pero en pruebas sí está en el demo que yo estoy básicamente usando. Déjenme, me paso allá y les explico, les muestro ese esquema para que lo tengan claro, porque es que ya con esa calificación yo me puedo mover a los siguientes criterios que aparecen puestos acá en la parte derecha, que son relevantes para el ejercicio de la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, un segundo. ¿Ahí estáis viendo? ¿Les estoy compartiendo o no? No, señor. Ya, ahí ya estás compartiendo. Bueno, entonces volvamos aquí al punto porque es interesante esto, que es que aquí está la data ya calificada. Entonces, miren este ejercicio. Aquí lo que estamos haciendo es, yo tomé el marco que estamos analizando, el marco que es las normas globales de auditoría interna, ¿sí? Y observen algo. Miren que aquí en la parte al lado del marco legal hay un porcentaje, 51%. ¿Ven? Si yo pongo acá requisito temático de ciberseguridad, curiosamente dice lo mismo, 50.5. Eso es una pura coincidencia. Vamos a las normas globales de auditoría. Dentro de las normas globales están los temas, que son los principios, ¿sí? Gestión de los recursos. Cuando pico gestión de los recursos me dice grado de madurez, 44%. Y dentro de gestión de los recursos están las prácticas. O sea, esta práctica de gestión de los recursos tiene, este tema, perdón, gestión de los recursos, tiene estas 3 prácticas. Gestión de los recursos financieros. Si pico gestión de los recursos financieros dice grado de madurez, 53%. Y dentro de eso, la subpráctica, desarrollo de un presupuesto de auditoría interna. ¿Esto qué significa? Yo ya hice la evaluación de cada una de las subprácticas de las normas globales de auditoría y esto me da una señal
del grado de implementación que tiene en nuestra función de auditoría interna. ¿Sí? Aquí me dice diagnóstico inicial, es porque esto fue un diagnóstico inicial, pero yo puedo hacer un diagnóstico en enero, yo puedo volver el próximo año y dentro del año siguiente, o evaluaciones semestrales, en fin, la solución me lo permite. La solución me permite que yo haga tantas evaluaciones como quiera, ¿sí? En materia de el diagnóstico específicamente de auditoría interna. Yo tengo aquí una mirada, entonces, de entrada del grado de madurez que se determinó, y voy a esta del desarrollo de un presupuesto. Cuando se calificó, aquí se decía que el director de auditoría interna debe desarrollar un presupuesto que permita bla, bla, bla. Eso ya ustedes lo saben y cuáles son los requisitos. Y aquí se dijo que el nivel de madurez era estandarizado, ¿sí? La solución, cuando yo pongo la calificación que tengo acá, ¿sí? Yo tengo que en forma inmediata poner una justificación, como lo estoy leyendo acá. Entonces yo leo la subpráctica, establezco los requisitos, califico y hago la justificación. ¿Sí? Aquí se puso en esta justificación, dice, la auditoría interna cuenta con algunos recursos financieros aprobados para la ejecución de su gestión, sin embargo no es una práctica adoptada por la organización y, en fin, todo lo que yo tenga que justificar lo tengo que poner acá. Entonces, todas las subprácticas de las normas globales de auditoría interna están aquí sustentadas con unos grados de madurez y unas justificaciones de la calificación. Algo que es interesante es esto. Yo aquí le puedo poner documentación, digamos, que soporta esto. Aquí no me lo permite, pues porque yo no marqué, digamos, el caso de la subpráctica, que esta subpráctica es que no quería volver otra vez, no quería enredarme otra vez con el diseño, pero cuando yo pongo ahí en el diseño y configuro los requisitos, yo digo, esta práctica requiere una evidencia documental. Si eso fuese acá, si eso fuese así, acá tendría yo que poner una evidencia documental. Entonces, cuando yo hago esto, viene algo interesante. Si yo puse esto, yo tengo que ir a las brechas para el mejoramiento. Entonces, en la solución yo tengo que poner la brecha, es decir, yo qué tengo que hacer para mejorar la función y el trabajo de la auditoría interna. Pues aquí alguien puso. Dice la dirección de auditoría interna, la dirección ahí será la dirección de auditoría interna debe desarrollar, y yo lo puedo arreglar, la dirección, mira en la parte de arriba, la dirección de auditoría interna debe desarrollar, debe desarrollar las prácticas necesarias para que se revise la suficiencia del presupuesto del área, lo que quiera. Entonces, más que el caso Jason, me parece que se fue la señal. Sí, sí, no se escuchaba, pero ya se escucha. Sí, es que justo me vine a la oficina y, en la oficina el internet es peor que el de la casa. Bueno, entonces les decía, lo interesante aquí para todos, por favor, es el método. Tenemos que entenderlo muy bien para que comprendan cómo es que la solución está pensada para desarrollar la funcionalidad del diagnóstico de la evaluación de las capacidades de la auditoría. Entonces, ¿cómo es el método? Simplemente traigo el marco que quiero evaluar y analizo el contexto de la práctica con sus requisitos y lo califico, que es lo que acabo de poner acá, y establezco un grado de madurez. Ese grado de madurez, escojo alguno de estos criterios o factores de madurez que están señalados, lo justifico y en la medida en que la madurez no es óptima, pues estoy diciendo que es el nivel estandarizado o el nivel que sea, ¿no? Yo tengo que
No, yo tengo la opción de establecer si hay una brecha, la pongo. Entonces, aquí estábamos leyendo esta brecha. La Dirección de Auditoría Interna debe desarrollar las prácticas necesarias para que revise la suficiencia, en fin, lo que quieran poner. Aquí hay algo interesante a la derecha y es que yo puedo escoger cuál es la categoría de la brecha. La solución me permite establecer 4 tipos de brechas en la evaluación de estas prácticas. En el fondo, no solamente las prácticas de auditoría, en el caso concreto que estamos viendo, pues así es y así lo necesitamos, ¿no? Brechas funcionales, yo pico aquí brechas funcionales y dice, se refiere a capacidades, procesos, roles o responsabilidades de una función, área o actividad y los requerimientos necesarios para cumplir eficazmente con los objetivos estratégicos o objetivos esperados. Primera brecha. Segunda brecha, tecnológica. Se refiere a herramientas e instrumentos utilizados por un área o un individuo, en fin. Es decir, el alcance de esta brecha es ¿de qué tipo? Funcional, tecnológica, metodológica o de personal, ¿no? ¿Esto por qué resulta ser crítico? Porque imagínense ustedes cuando yo termine de hacer la evaluación de estas normas globales, si yo puedo generar un reporte con el establecimiento de los grados de madurez y la definición de las brechas que se han generado y por qué se han generado y en qué condiciones y cuáles son las necesidades y cuáles son, casi que esto es como un DOFA del trabajo mismo del servicio de la auditoría interna, ¿no? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué amenazas? En fin, la solución me permite configurarlo, ¿no? Entonces yo marco acá y cuando yo lo marque voy a poner, si esto, yo puedo poner aquí una brecha. Entonces cuando yo la establezco, digo actualizo, es la que me pone aquí, mira, la Dirección de Auditoría Interna va a desarrollar las prácticas necesarias para que se revise la suficiencia y ya va quedando en el registro de mejoras, qué es lo que yo voy a tener que hacer. Puedo crear una nueva brecha, entonces vamos a crear brecha nueva para desarrollo tecnológico, por decir algo así. Pongo acá la categoría de la brecha tecnológica y la agrego. Ahí está. Esto va a ser tan interesante adelante, es porque yo ya tengo la brecha calificada con grado de madurez, perdón, la subpráctica calificada con grado de madurez y las brechas que se han definido. Todo esto es data estructurada y escalable. Es que yo esto más adelante lo voy a terminar usando para alguna cosa. Entonces yo puedo marcar acá brechas funcionales, brechas tecnológicas. A estas dos las marqué tecnológicas porque la primera creo que la cambié con ese enfoque. Brecha metodológica, brecha de personal. Yo puedo hacer aquí una lista básicamente de las brechas de personal no tengo, metodológica no tengo. Estas dos se me quedaron tecnológicas. Vamos a cambiarle esta, la primera Tienes que darle primero en editar, Doc. acá, ¿no? Entonces, esta brecha, vamos a decir, debe desarrollar las prácticas necesarias. Eso creo que lo hemos dicho, metodológico funcional. La suficiencia del presupuesto, vamos a decir, debe desarrollar prácticas necesarias para que se revise la suficiencia del presupuesto, vamos a decir, funcional. Creo que así estaba a la postre, ¿no? Entonces, ahora está. Entonces, aquí quedó la brecha funcional, ¿sí? La brecha tecnológica y, en fin. Yo puedo aquí crear o eliminar o quitar o ajustar todas las brechas que quiera y bueno. Esto es interesante porque es lo que me va a permitir hacer el gobierno de la situación de la función de auditoría interna, ¿no? Aquí en el ejemplo estamos usando las normas globales de auditoría, pero cualquier marco en el cual el auditor tiene que intervenir, por eso quería mostrarles algo de
requisito temático de ciberseguridad, estas tienen la misma condición, ¿no? Estrategia y objetivos de ciberseguridad. No sé si esta tiene alguna brecha. Ah, sí. La subpráctica se analiza, entonces la auditoría interna debe evaluar si se establecen y actualizan periódicamente. Todo aquí, justificación. Se han evaluado los marcos y políticas de seguridad para establecer los objetivos formales. Está muy chiquito, vamos a agrandarlo un poquito. Se han evaluado los marcos y políticas de seguridad para establecer los objetivos formales y las estrategias definidas de ciberseguridad. Como consta en los documentos, tal. Los hallazgos advierten sobre la necesidad de formular y estructurar mejor la estrategia de ciberseguridad de manera que se alinee con objetivos organizacionales. Qué buen ejemplo, ¿por qué? Aquí la idea es que en materia de la justificación, uno esperaría que se pusiese el detalle de los hallazgos. Es decir, que en materia de la evaluación de esa subpráctica, que es evaluar si se establecen y actualizan periódicamente la estrategia y los objetivos de ciberseguridad, que es una práctica y requisito que la hemos venido siguiendo desde el origen, ¿no? Aquí hay más requisitos. Esta subpráctica con esos requisitos, el examen dice que sí se ha hecho, que se ha implementado y que los hallazgos están señalando que se tiene que formular o mejorar la estrategia de ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es la lista de hallazgos? Entonces, esa es, digamos, la condición. Yo no sé si esto tiene una brecha, no tiene una brecha. No se ha considerado, no es preciso poner una brecha, ni me faltaba a ver si hay alguno que tenga una brecha. Políticas y procedimientos de ciberseguridad tampoco tiene brecha. Esta sí tiene, mira. La auditoría interna va a verificar si se han establecido funciones y responsabilidades que respaldan los objetivos de ciberseguridad. Está el nivel de calificación y dice justificado. Esto se puso intencionalmente, ¿no? Para el caso. La auditoría interna no ha llevado a cabo la evaluación de las funciones y responsabilidades que respaldan los objetivos de ciberseguridad. Crítico, que incorpora los conocimientos y competencias, capacidades de las personas, en fin. Brecha. Es una brecha, aquí es una brecha funcional, ¿no? Y la brecha funcional dice la auditoría interna debe llevar a cabo la evaluación de las funciones y responsabilidades que respaldan los objetivos de ciberseguridad y así quedó marcado. ¿Sí? Es realmente sencillo, pero lo interesante es el método que está expuesto acá. Es decir, cada subpráctica con sus requisitos se expone a niveles de madurez. De esos niveles de madurez, el evaluador, que será el independiente o la autoevaluación o como lo considere la auditoría, califica, justifica la calificación y a renglón seguido establece algunos de los tres criterios que les voy a explicar a continuación. Estaba hablando de las brechas, que es el primero que resulta. Es establecer si esa subpráctica, si Una esa... consulta, Ricardo. Dale, por favor. Esas brechas no tienen niveles, porque, o sea, está bien esa parte de ahí de las calificaciones, donde, Sí, por ejemplo, tú dices, a ver, por lo menos yo lo que he visto aquí dice definición, implementado, administrado. Por ejemplo, si yo pongo y digo, mi nivel de madurez es implementado, pero yo sí, necesito llegar a optimizado. sí, Para llegar a optimizado, yo necesito cumplir con la siguiente brecha, ¿verdad? sí, Entonces pongo todo esto, Entonces, dependiendo de las brechas que yo ponga, puedo incluso pasar por niveles. Si yo pongo una brecha, sí, posiblemente puedo pasar de implementado, ahí te una brecha, perdí. ¿verdad? A administrado. Pero puede ser, ¿verdad? Que para llegar a optimizado tenga dos brechas que cumplir. Entonces, No, puedes son poner, dos brechas. Son dos brechas con sí, diferentes claro, características. Puede ser de que, por ejemplo, te estoy preguntando, ¿verdad? Puede ser que es sí, más fácil hacer una brecha que es de tipo personal o funcional y es más difícil una brecha de tecnológica. Entonces, dependiendo del tipo de brecha, también puedo llegar a cubrir los niveles de madurez. Entonces, no sé si, sí. si hay algo así, pues, bueno, no sé si me logré explicar lo que yo quería hacer.
¿Quién si hizo las la brechas pregunta como que no tal alcanzó? No puedo ver. mejoran, ¿verdad? Sí, el nivel de madurez, que obviamente sí los mejoran, pero no sé si lo tienen por nivel. No sé si me logro explicar, de que me diga, Se mira, me fue la señal. la brecha tal, Hola. sí, sí, ¿me escuchan? Hola, ahí te escucho. Es que se me había ido la señal Sí, hace un momento, qué pena. Sí te escuché la pregunta y creo que la tengo clara. ¿Quién hizo la pregunta, excusa? Porque si no, no puedo ver Helmut, quién. Hola, Helmut. hola, hola. Mira, sí, digamos, esta es una pregunta interesante. ¿Por qué? Aquí estamos, más allá del método, lo que la solución está diciendo es usted, señor auditor, con su equipo de auditoría, tiene que hacer una evaluación muy precisa de los requisitos que afectan su función, su servicio. Listo. Entonces, el auditor se expone a escoger cualquiera de estos grados de madurez. Y la pregunta que tú haces es, el único estado de madurez, Helmut, donde no se admitiría poner, bueno, no es que no se admita, sino donde sería extraño que se pusiera una brecha es en el grado optimizado. Porque se presume que en el grado optimizado la brecha ya escaló a unos puntos en los cuales yo, yo al principio dije que las subprácticas estas nunca terminan de mejorarse, pero si yo ya la tengo optimizada, pues seguramente sería más inteligente ir a buscarme cuáles otras brechas requieren mejora, porque voy a tener brechas distribuidas, perdón, subprácticas calificadas en estos distintos estados de madurez, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que tú haces es, yo le puedo poner a una subpráctica que califique de ahí para abajo, en administrado, en implementado, en estandarizado, en definición, brechas, claro que sí. ¿Cuántas? No sé, las que quieras. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que tú preguntas es, claro, yo puedo hacer conciencia en algo que es muy importante. Vamos a decir que el auditor dice que esa práctica no está definida, ¿de acuerdo? No es suficiente que yo diga, no, es que el próximo año lo voy a pasar a en definición. O sea, técnicamente no es suficiente porque ahí lo que estás diciendo es que tampoco la estás haciendo. Y a mí me están diciendo es, hágala. Entonces, por lo menos tengo que hacer un salto del no definido al implementado, ¿sí? En cualquiera de las prácticas que yo tenga, lo menos que yo esperaría, vamos a decir, el nivel, el rasero más bajo se llama estandarizado. ¿Y qué es el nivel estandarizado? Que todo lo mínimo necesario que requiere el auditor para operar, yo lo tengo, que es el estatuto de auditoría interna, el reglamento de las funciones, los roles, las asignaciones, los documentos que soportan los planes estratégicos, todos los programas de trabajo y los planes de actividades específicas debidamente documentados, registrados, foliados, en fin. Esos son los niveles estandarizados, que son muy clásicos en auditoría, es decir, muy buenos para soportar, documentar y evidenciar que lo que venimos haciendo está, como su nombre lo dice, el estado estandarizado, se llama estandarizado, es porque yo ya lo tengo transversal y evidenciado en una serie de reglamentos, políticas, instructivos, en fin. En eso, las normas globales son extensísimas. Lo primero que dice es demuéstralo en un programa, demuéstralo en un plan, demuéstralo en una política, demuéstralo en un rol, demuéstralo en una función, ¿sí? Y esos son niveles, esos son estados de madurez, ¿sí? Pero es altamente probable que las capacidades de auditoría vayan muchísimo más allá de yo decir estar a nivel estandarizado. Lo mínimo que yo esperaría es que estuvieran niveles de implementación. ¿Qué son los niveles de implementación? Ejecutados. Sí, el hecho de que esté ejecutado no quiere decir que está perfecto. El hecho de que esté ejecutado es decir, mira, yo ya lo estoy haciendo. Hacer el salto entre el nivel administrado y entre el nivel implementado y nivel administrado es que el nivel implementado ejecuta, pero no mide ni monitorea el resultado. Mientras que el nivel administrado no le basta con llevar a cabo la ejecución de una práctica, sino que permanente y en forma recurrente yo estoy revisando indicadores
del grado de ejecución o de efectividad con el cual yo aplico esa práctica de manera específica. ¿Sí? Con esto, si yo puedo establecerlo, el nivel de madurez de mi auditoría, haciendo una evaluación de las distintas subprácticas que tiene mi auditoría interna, pues es un ejercicio esencial y estratégico, porque aquí yo voy a derivar qué es lo que no estoy haciendo bien, qué es lo que para mí es muy flojo y qué es todo aquello que, si bien lo estoy haciendo, requiero mejoras significativas en materia de las actividades que tengo que llevar a cabo. Las normas globales, por ejemplo, son insistentes en algo que es relevante. Los auditores tienen que trascender hacia el uso de la tecnología en todas las actividades que llevan a cabo. ¿Por qué? Porque es la única manera de ir mostrando eficiencia en las ejecuciones de las actividades que tienen que ir desarrollando. Por eso, digamos, el establecimiento de estos niveles o estados de madurez se pone así. Entonces, yo puedo estar calificando en su práctica el nivel de implementación, pero la práctica es tan crítica. Por ejemplo, en esta, yo podría decir, es que la auditoría interna no ha llevado a cabo las evaluaciones, ¿cómo es que dice acá? No ha llevado a cabo la evaluación de las funciones y responsabilidades. Resulta que puede ser que para esta brecha, para esta evaluación, esta subpráctica con sus requisitos, no sea suficiente simplemente decir que ya lo implementé. ¿Qué es lo implementé? Vamos a ver qué brecha se puso acá. Aquí dice, debe llevar a cabo la evaluación de las funciones y responsabilidades. Aquí lo que está diciendo específicamente en esta acción, en esta identificación de qué es lo que tiene que hacer para cerrar el tema, es que por lo menos esta brecha se cerraría implementándola. Es decir, lleve a cabo la evaluación de las funciones y responsabilidades de los objetivos de ciberseguridad y bla, bla, bla. Es probable que cuando yo la haga no sea suficiente porque tenga que llevarla a otro estado de madurez. Otro estado de madurez es, yo ya tengo indicadores sistemáticos y recurrentes que me permiten desde la auditoría reconocer cuál es el grado de eficiencia con la cual se están llevando a cabo las funciones y responsabilidades que respaldan los objetivos de ciberseguridad. ¿Ves? Ya no son, hablando, por ejemplo, de auditoría continua. Yo puedo buscar alguna estrategia funcional en el cual, mediante un programa o algunos protocolos, voy a hacer evaluaciones sistemáticas y recurrentes sobre las funciones y responsabilidades que respaldan los objetivos de ciberseguridad. Es decir, ya el grado de implementación pasa de condiciones de implementación a condiciones de administración o mejora de la práctica. ¿Sí? ¿Sí con eso está claro, Helmut? Sí, bueno, es que no sé si me logré explicar de alguna manera. Lo que pasa es que yo quería saber, por ejemplo, ahí tú tienes un ejemplo, regresa hacia la madurez. ¿Se puede? Claro. Ok, por ejemplo, ahí tienes tres requisitos. Si yo lo hago de manera sencilla, o sea, sin complicarme, yo le digo, a ver, de esos tres requisitos que aparecen ahí, yo digo, cumplo con el primero, el segundo y el tercero. Pues no, con el tercero no. O sea, sin hacerlo tan complicado. Y yo digo, llego a la conclusión que esos requisitos, entonces la evaluación para mí está implementado. Un ejemplo, ¿no? O sea, sin Sí, hacerlo complicado. Entonces yo digo, el tercero no puedo, no lo cumplí, entonces lo justifico abajo. Yo digo, los roles del equipo de tecnología no están implementados. No sé por qué dice ahí, no leo bien. Pero lo pongo como justificación. Entonces me voy a la brecha y yo digo que parte de la brecha es eso, pues que no está el tercer punto, ¿no? Pero ¿qué sucede? sí, Para yo llegar al siguiente nivel, que ya lo tengo implementado, y yo me voy a la brecha, entonces yo pondría donde describa la brecha, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué tipo de brecha es? Voy a poner, pues, que, no sé, es metodológica, no sé, y entonces yo digo ahí sí. nomasito, ¿verdad? Cuando yo cumplo con esa brecha, yo diría de que debería de estar ya en el nivel máximo, no sé, ¿verdad? Estoy hablando así en el aire, optimizado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de los tres requisitos, solo me falta uno para cumplir con el nivel más alto, diría yo, de esa prueba.
Entonces, yo no sé, pues así, aquí debería de decir, por ejemplo, brecha tal, ¿verdad? Categoría tal, ¿verdad? ¿A qué nivel llego si yo cumplo con esta brecha? Llegaría al nivel de optimizado. Si, por ejemplo, si solo fuera uno el que cumplo y me faltan dos, yo diría estoy en un nivel eh, eh, estandarizado. Si yo llego y cumplo con las dos brechas que me hacen falta, ¿verdad? El nivel de brecha, que aquí me debería decir, ¿verdad? Que si las cumplo, ¿a qué nivel yo llegaría? A un nivel, ¿verdad? De optimizado. O sea, sé que también estas brechas, obviamente que me imagino yo que en un informe tendría que hacer un plan de acción, ¿no? Un plan de acción, porque sería Claro, otro tema, y que tendría que tener plan de acción con sus fechas de cumplimiento, cómo lo tienen que hacer, quién lo tiene que hacer, qué áreas están involucradas, y pues eso sería otro tema. Pero esa era mi pregunta, pues no sé, pues si lo trae la herramienta o si se podría, bueno, yo estoy hablando así, ¿verdad? Ustedes son los que diseñan el sistema, sí, lo que el pasa es que programa. ese tema es, sí, pero a ver, ¿cuál es el problema? Mira, te lo voy a Ujú, decir por la experiencia. Realmente no es tan importante, porque aquí, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago una calificación de cada subpráctica y cada subpráctica le pongo un nivel de madurez. Lo que tú dices es que yo podría a cada requisito hacerle una calificación de por madurez, a cada requisito de manera individual, ¿sí? Es decir, yo no estaría evaluando 300 subprácticas, sino 2.500 requisitos, ¿sí? Eso es viable, pero la verdad es que en unos pilotos que se llevaron a cabo esa decisión se desestimó porque no hace mucho valor agregado. ¿Y sabes para qué usan esto los auditores? Los auditores, el primer repaso que hacen es desde el punto de vista de la capacidad del sistema de auditoría interna como sistema. ¿Me explico? O sea, su preocupación no es tan granular en materia de un requisito específico, cuál es el nivel de madurez, ¿sí? Sino lo que la solución básicamente te está permitiendo es que hagas un ejercicio de exploración de la madurez de las subprácticas, pero mire lo interesante aquí, es que me están diciendo que la estrategia y objetivos de ciberseguridad, lo que es la evaluación de esa subpráctica, empieza a tener unos niveles de madurez, digamos de un 60%, porque aquí lo interesante no es decir que esta práctica está en este punto y lo voy a pasar allá. Sí, yo lo puedo hacer con la solución. Yo puedo aquí marcar cada requisito y poner al frente el nivel de madurez requisito por requisito. Si yo estuviera frente a una institución que tiene requisitos, te puedo decir que puedo llegar a tener más de 5.000 requisitos, ¿sí? O sea, hacer eso es perfectamente posible, pero eso se desestimó por la complejidad que significaba. Entonces, esta subpráctica, entonces la madurez de esta subpráctica va a estar determinada por la madurez del requisito 1, la madurez del requisito 2, la madurez del requisito 3, la madurez del requisito 4, ¿sí? Todo en tecnología es perfectamente posible y eso no tiene mayor esfuerzo. Pero la complejidad del tema radica en que, por lo menos al final del día, aquí lo interesante es mirar qué tan madura es esta subpráctica, qué calificación tiene y cuáles son las brechas que en general la subpráctica establece. Yo aquí puedo poner, si quieres, una brecha para cada requisito. Entonces lo pongo. Brecha 1, brecha 2, brecha 3, brecha 4. ¿Sí? Lo que sí es impreciso, Helmut, es que el hecho de que yo las implemente no quiere decir que ya es optimizado. Ahí está el primer error. Dice, el hecho de yo ejecutar una práctica, una subpráctica, no quiere decir desde ningún punto de vista de la auditoría que es optimizado. ¿Sí? Por ejemplo, examinar si se realizan evaluaciones periódicas para identificar amenazas, vulnerabilidades y activos críticos, lo que permitirá definir medidas de mitigación. Vamos a decir, sí, yo ya lo estoy examinando, ¿sí? Por eso están implementados, ¿sí? Pero eso no quiere decir que es un tema que ya sea optimizado porque lo estoy llevando a cabo, no. O sea, el salto entre implementación, puede ser que yo lo deje implementado toda la vida, sí, lo vengo haciendo, ¿sí? ¿Qué requiere un nivel administrado?
¿Qué requiere un nivel administrado? Es que aquí quedaron los niveles corridos, pero un nivel administrado aquí es, Doc, aquí no es implementado. ¿Cómo? Doc, qué pena te interrumpo. Si recargas la página, ya se corrigió el tema de las definiciones de las Ah, calificaciones. ya mismo lo hago. Eso. Entonces, ¿en cuál subpráctica estábamos? No sé, ahora me perdí. Acá. Entonces volvamos a eso porque me parece interesante la reflexión que hace Helmut acá. Entonces, perdón, esta cualquiera. Esta. La auditoría interna, bueno, me moví a otra, pero por el caso es lo mismo. La auditoría interna debe evaluar si se establecen o actualizan periódicamente políticas y procedimientos. Es lo que dice. Y se le pusieron 4 requisitos. Es más, creo que hay más. No, esos 4 requisitos. Entonces, la calidad técnica de la implementación de una subpráctica como la que está puesta aquí para nuestro modelo de auditoría implica que yo lleve a cabo estos cuatro requisitos, ¿no? Aquí en la calificación se dijo en forma general que esto está estandarizado, es decir, todo esto que el auditor tiene que hacer está demostrado en marcos documentales. Aquí en la justificación dice, se ha formulado en los planes de auditoría la necesidad de revisar las políticas y procedimientos de ciberseguridad. De manera general se conoce que hay una serie de políticas, pero no se ha llevado a cabo aún un programa de evaluación con el alcance requerido. Es decir, esta evaluación en forma general recoge todo lo que hay acá. El planteamiento que tú haces es, pero espérate, Ricardo, porque yo puedo tener una que tiene documentación, otra que tengo implementación, todo lo tengo que poner acá. Entonces, yo tengo que tomar aquí una decisión, decir, bueno, lo voy a poner entonces en implementado. Implementado dice, la subpráctica está implementada en el modelo de operación y se cuenta con responsables, informes y resultados de ejecución. Listo. ¿Sí? Es decir, aquí sí, es verdad, yo tengo que tomar una decisión en nivel de madurez de la subpráctica, no del requisito, que tenga la posibilidad de recoger todos los aspectos que hay acá. Si yo tengo observaciones que hacer, los tengo que hacer acá. Es decir, es la subpráctica que se refiere a la referencia de buenas prácticas, no la hemos podido llevar a cabo, en fin. Es decir, poner lo que sea necesario aquí en el tema de la justificación. Y en las brechas, entonces, aquí en las brechas, lo que yo tendría que hacer es hacer la claridad para cada una de ellas. Yo puedo poner aquí tantas brechas quiera y le puedo poner el nivel, ¿sí? Lo que yo sí no puedo hacer, por lo menos complejiza la solución de una manera tal que yo diga, bueno, con esta brecha entonces yo voy a hacer que esto pase del nivel implementado al nivel administrado. Lo podemos hacer. Ahorita no lo hemos visto necesario en ninguno de los proyectos en los cuales se ha puesto en acción. Porque, insisto, los auditores no están tan preocupados en el nivel de madurez de cada requisito donde quedaría, sino en general, cuál es el grado de implementación que está teniendo sobre la subpráctica. Y si quiere levantar el nivel de madurez de esa subpráctica, lo que él tiene que hacer es aplicar estas nuevas brechas para el mejoramiento. Estas brechas para el mejoramiento. ¿Qué va a pasar después? Miren que aquí dice diagnóstico inicial, ¿no? Yo puedo tener aquí el diagnóstico 2, diagnóstico 3, diagnóstico 4, diagnóstico 5 y todos los diagnósticos que yo necesite. Entonces, en ese diagnóstico yo voy simplemente a llevar el seguimiento a las evaluaciones anteriores y cuál fue la brecha y qué es lo nuevo que aparece para ir haciendo un seguimiento de lo que pueda yo ir teniendo en materia de la evaluación. ¿De acuerdo, Helmut? Pero la reflexión que quiero hacerte es que el máximo nivel o sea, todos los auditores por definición implementan cosas, pero el hecho de que yo lo implemente técnicamente no quiere decir que es que está optimizado, es que decir que una auditoría, todo esto que hay acá, porque hace mucho sentido con lo que les voy a explicar. La calificación que yo uso para una subpráctica, yo la transporto a la calificación que yo hago a la práctica. Entonces, mira, aquí dice gobernanza y evaluación de la gobernanza de la ciberseguridad. Ahí dice
40%, y yo pongo acá evaluación y valoración de los procesos de gobernanza, ya pasó al 50.5%, y si paso y pongo otra, hasta ahora en las prácticas, perdón, acá. Entonces, controles de evaluación y valoración están en el 51.4% y la gestión de riesgos está en el 60%. Entonces, mira lo que hace la solución. La solución toma estos estados que ven ustedes acá y los cualifica en términos porcentuales, como lo ven acá. Entonces, ¿cuál es la lógica que usa la solución acá? Los niveles de madurez por estados de cada una de sus prácticas los transforma en modelos discretos, es decir, los pasa ya a una línea porcentual de calificación a porcentajes. Entonces, ya vemos acá procesos de gestión de riesgos, dice el 60 y este el 60. 60 es porque en este caso estamos en el, digamos, en el nivel implementado, insisto. Pasa esto a una condición porcentual y esa condición porcentual ya, ¿por qué hace interesante el esquema de evaluación? Porque ya yo puedo hacer el escalamiento hacia las prácticas y después el escalamiento hacia los temas y después el escalamiento hacia los requisitos temáticos y después el escalamiento hacia todo el marco normativo. Entonces, si yo pongo acá el que hemos venido usando de las normas globales de auditoría, miren que en este caso, en el caso de esta empresa demo, dice el grado de madurez de su modelo de auditoría interna en función a las normas globales es del 51%. Entonces, yo exploro ahí tema por tema, demostración de integridad es el 35.6% y puedo buscar otro principio, comunicación eficaz es el 49% y demostración de competencia es el 60% y así sucesivamente. Entonces, yo voy escalando. Bajo la práctica, autorización del consejo 60%, y si yo miro la práctica, aquí voy a tener a su vez mandato, estatuto y apoyo, estatuto 70%, mandato 60% y apoyo del Consejo de la Alta Dirección 50%. Es decir, Ricardo, ¿y ese nivel ese valor dónde se activa? no, ese lo saca automáticamente. No me sale a mí, no. Pues no te sale porque no has hecho ninguna calificación. ¿Cómo no? Ahorita le acabo de hacer una. A ver, Tengo un vamos. implementado y lo voy a guardar y me sale, dice que sí, la evaluación se ha actualizado correctamente, proceso exitoso. ¿En dónde estás? En déjame voy. Entonces, te sale, ¿qué hiciste? Entonces, hiciste, para que salga la calificación, miren. A menos que haya hecho algo que no. No, pero es muy sencillo, mira. Para que Ah, te salga una calificación aquí, ajá. yo estoy, esto donde estoy, mira, aquí yo estoy, este es el, aquí creo que estoy en el demo que usamos todos, entonces voy a poner una calificación, entonces estandarizado, y ya lo puse, y guardo, ¿sí? Madurez de la práctica. Aquí ya me sale, mírala, 40%, ¿la viste? Sí, Doc, se mira, pero para que les quede claro a todos, digamos que estos niveles porcentuales solo aparecen cuando se haya calificado la totalidad de las subprácticas que haya dentro de esa práctica. ajá. Buen Ahorita ya me acabo ejemplo. de, algo que hice, no sé qué hice, moví ahí una subpráctica, pero sí me sale el 60% ahora. Mira, No me cojamos salía. alguna de estas normas globales de auditoría que este está limpio, este es el demo que están usando ustedes que está limpio. ¿Por qué está limpio? La idea es que ustedes puedan jugar con eso. Hoy les cargo los requisitos de de estos dos marcos internacionales que tenemos nosotros definidos para que los usen, porque esto pues hace más sentido con requisitos. Aquí dice esta su práctica, Pero, no tiene requisitos. Entonces, protección de información, que es la práctica. Esa tiene todo este montón de subprácticas. Entonces, la subpráctica, le voy a poner cualquier nivel optimizado, lo guardo. Y por lo menos esta subpráctica ya tiene, mira, 100%. ¿La viste? No sale de la práctica, ¿por qué? Porque esta práctica tiene
todas estas subprácticas. Sí, Para que me tengo salga calificación de la práctica, tengo que calificar todas las subprácticas y así voy escalando para arriba. ¿Sí? Tengo que revisar mi práctica, Entonces, mira, es es lo que dicen. ¿por qué es así? Para yo tener una evaluación de las normas globales, pues tengo que calificarlas todas. ¿Sí? Todas las tengo que calificar. ¿Sí? ¿Ese ejercicio se hace en un día, en 2 días, en 3 días? Seguramente no. Puede ser un proceso que tome un mes, digámoslo. ¿Sí? Pero, ¿en qué consiste? Eso todos lo sabemos hacer. Es leer la subpráctica con sus requisitos. Aquí no los tenemos porque este es el demo que tenemos todos. Poner el nivel de madurez, justificarlo y asignarle las brechas que yo quiera. De personal, metodológica, tecnológica, funcional, escriba la brecha y sáquelo. Si yo puedo hacer ese ejercicio para la auditoría interna, ahí tengo otro productazo extraordinario. Y es que la solución es capaz de decirme, mira, las normas globales de auditoría, volvamos aquí al que estamos usando. Aquí la solución me puede decir, de las normas globales de auditoría, las normas globales de auditoría interna, aquí yo voy a encontrar, aquí no lo veo, pero vamos a ver en los tableros de reporte, esto se ve súper interesante. ¿Cuál es el principio peor que tiene la auditoría? Porque cada uno ya tiene nivel de madurez. Yo me quedé otra vez en el mismo, ¿no? Perdón. No me moví a donde estamos. Sí, ya estoy viendo de que tienen porcentajes, por ejemplo, si le pones implementado, te da el 70%. Si le pones, Sí, y el otro exacto. también que tiene aquí. Dice que Mira, aquí tiene, ya. Entonces, aquí, mira, ustedes lo que les decía, las normas globales de auditoría, yo puedo ver aquí en esta calificación, ¿no? Que aquí mantenimiento de la objetividad, que es un principio, está el 52. O sea, aquí yo puedo ver demostración de competencias el 60. ¿Por qué me salen porcentajes? Porque todas las prácticas y las subprácticas ya todas fueron calificadas, sin excepción. ¿Bien? Entonces, hasta aquí eso yo creo que no tiene ningún misterio y es suficientemente claro el uso de la solución, fundamentación clara de la justificación, aclarar en justificación la documentación que soporta el nivel de calificación y señalar las brechas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que no. Pero hay 2 temas que son muy importantes que no se me pueden quedar. 3 temas, pero es que siempre no nos alcanza el tiempo. Y es miren. Miren que aquí al lado de la madurez de la subpráctica hay 2 factores adicionales. ¿Sí ven? Riesgos de la subpráctica o riesgos de las brechas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso se sustancia de la siguiente forma. Yo puedo tener una subpráctica, ¿sí?, que debe llevar a cabo el auditor. Y esta práctica, decir que está muy implementada y está muy bien, en fin, pero es probable que yo pueda tener esa práctica en definición y tenga una brecha de mejora. Como aquí el caso de pues lo cambié, pero no importa. Entonces, esta madurez tiene una brecha. Esto puede llegar a significar, digamos, que su práctica está expuesta a algún riesgo y la solución me permite asociar los riesgos a esas brechas de manera específica. ¿Sí? Esta práctica no tiene riesgo asociado. ¿Esto dónde se hace, Jason? La asociación del riesgo. Ahí te sale asociar riesgo, el botón. Pero no me abre. Quizás su práctica no tiene riesgo. Tal vez en brechas sí, mira, brechas para los riesgos de las brechas. Aquí sí me sale. Ahí despliégalo, ahí despliégalo. ¿Acá? Sí, ahí se despliega. Y ahí ya tiene un riesgo como tal asociado. Pero lo que quiero es asociarlo, mostrar Dale en el botón azul, dale en el botón azul ahí de la brecha, en ese botón Sí. azul, y ahí te aparece para asociar riesgo. Asociar riesgo a la brecha. Entonces aquí recuerdan que en el modelo habíamos establecido que habían 2 tableros para el riesgo, uno categoría con la tipología de riesgos, ahí está, ¿sí?
estamos usando nuestro riesgo de auditoría porque estamos hablando de la solución de auditoría. Y los riesgos de auditoría aquí Eso no están. lo tenemos activo, sí, nosotros. Sí, claro, lo debes tener. Sí, sí, No, eso está porque activo por aquí. déjeme ver, no, Si no quieres, nos sale. recargas la página y revisas si te aparece, por favor. Entonces, ¿Qué- qué- aquí, ¿cuál es el punto? Digamos, las subprácticas, yo les puedo asignar riesgos directos a las subprácticas, o como la subpráctica le configure una brecha, yo puedo generar un riesgo. Es decir, el hecho de que exista una brecha puede llegar a significar un riesgo. Aquí nos vamos a meter en temas técnicos. No lo quisiera, pero pues es necesario explicarlo. Una brecha, como su nombre lo dice, es una simple desviación entre un estado y otro. ¿De acuerdo? O sea, hablar de una brecha es la diferencia que hay entre el estado 1, 2, 3, 4 y 5. Eso se llaman brechas, desviaciones. Las brechas no necesariamente significan que sean riesgos, propiamente dicho. ¿Esto qué quiere significar? Que yo puedo estar evaluando subprácticas que no tienen brechas, pero sí pueden tener riesgos. O puedo tener subprácticas que estoy evaluando que tienen brechas y la brecha en sí misma pueda llegar a ser la explicación de un riesgo que yo tengo que manifestar. Eso es una parte de la evaluación en el diagnóstico que tengo que considerar. Porque el diagnóstico no solamente está hecho para evaluar el desempeño de la auditoría, tengámoslo claro, sino también el riesgo de la auditoría interna. Es demasiado relevante lo que acabo de señalar. Entonces, cuando yo hago la evaluación del desempeño de la auditoría en función del modelo de estándares y marcos, porque no es el único, puede ser el modelo de actividades, pues eso no lo explicaba ahora, veremos si nos queda tiempo o no. La evaluación del desempeño me diría qué tan bueno está siendo el ejercicio que viene haciendo la auditoría en materia de la conformidad de cumplimiento sobre el requisito. Eso de alguna manera puede interpretarse como desempeño. Y esas desviaciones de desempeño producen brechas. Pero no podemos confundir la presencia de una brecha con la presencia de un riesgo. Son dos criterios, los en RC son absolutamente claros que no son los mismos. Entonces, Una la consulta brecha, o aclaración, Ricardo. ¿sí, espérate, cierro la idea, Ok, sí, dale. Entonces, la brecha puede ser un detonante de un riesgo o puede que no. Insisto, si la brecha es, no, es que yo tengo que optimizar mi trabajo de tecnología, lo vengo haciendo muy bien, pero necesito una herramienta tecnológica para sofisticarlo, pues eso es una brecha de desempeño que no necesariamente significa un riesgo. Pero podría ser una condición en la cual yo diga, la brecha es que el personal que realiza la auditoría no tiene ni la menor idea de lo que es el riesgo, ni el gobierno corporativo, ni el control. ¿No? Eso no es una simple brecha. Sí, eso es una brecha de desempeño que requiere que capacitemos a la gente, pero vaya riesgo en el cual estamos enfrentados, que es que los trabajos van a tener una insuficiencia técnica absoluta, ¿no? Entonces, estas cualificaciones que hay acá de riesgo de la subpráctica y riesgo de la brecha están en la solución orientadas a que si usted fue capaz de evaluar la madurez de la subpráctica con sus requisitos, dígame entonces cuáles son los riesgos que tiene esta subpráctica, tenga o no tenga brecha, porque lo voy a utilizar en mi planificación. ¿Sí? Con esto lo que estoy diciendo es que cuando yo establezca qué es más crítico, qué es menos crítico, voy a considerar varios criterios que son interesantísimos. Primer criterio, grado de madurez de la subpráctica. Segundo criterio, ¿la subpráctica tiene brechas o no tiene brechas? Tercer criterio, ¿la subpráctica tiene riesgos o no tiene riesgos? Entonces, yo estoy llenando
en el proceso mismo de la evaluación, llenándome de los criterios necesarios suficientes para que cuando yo configure mi plan y diga, mira, tenemos que intervenir, desarrollar una iniciativa que esté orientada a, yo qué sé, volvamos al ejemplo, capacitar al personal. Esto es de altísima criticidad, porque pues estos son los personajes que hacen las evaluaciones del riesgo y no saben de riesgos, ¿no? Entonces yo atiendo el riesgo primero. Recuerden que las auditorías se hacen desde la perspectiva del enfoque en riesgos. Entonces yo atiendo primero aquellas subprácticas que están expuestas a condiciones de riesgo, las tengo que atender, ¿sí? Y en ese sentido, pues escojo riesgo con brecha o riesgo sin brecha, y riesgo de qué tipo de subpráctica, es decir, la solución me va a ayudar, ya lo veremos en la evaluación de iniciativas, ella me va a ayudar a escoger cuáles de las subprácticas tengo que atender, en qué orden y en qué consideración lo voy a tener que administrar, ¿de acuerdo? Listo, ¿alguien quería hacer una pregunta? Por favor, me interrumpí. Sí, era yo de nuevo. Lo que pasa es de que siguiendo tu explicación, de acuerdo a tu experiencia, por ejemplo, ¿hasta qué nivel de madurez puedes dejar esas evaluaciones? Y, por ejemplo, volviendo aquí, ¿verdad? Implementado, te diría yo, ¿verdad? Según lo que yo te Sí, logro más o menos mejor dicho, captar, si yo la experiencia que yo tenga es, la experiencia que tengo es que en general, un buen nivel para la auditoría es un nivel implementado. Ese es un buen nivel. Es un nivel estándar, es un nivel medio, es un nivel normal, es un nivel sí, regular. y me da la impresión de que todo lo que está hacia abajo de eso genera riesgos de la subpráctica. Y, Sí, y y todo todo lo lo que que pasa esté, para arriba puede ser brechas de mejoramientos. sí, puede ser, pero digamos, yo no puedo generalizar por el siguiente factor, Helmut, y es que hay algunas subprácticas que no son obligatorias. En este caso, porque estamos hablando de normas globales de auditoría, y yo no puedo decir, no, es que aquí no vamos a aplicar el tema de valentía profesional, ¿no? Esa reflexión que tú haces, ¿de dónde sale? Aquí, mira, cuando yo me vaya a reunir con la junta directiva, yo llevaría una tabla donde la evaluación de las normas globales van a tener cada uno de los 15 principios con sus niveles de madurez. Eso los vamos a ver en reportes que salen súper bonitos. ¿Cuál de todas esas es el principio peor? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son las prácticas y sus prácticas peor? Entonces, por eso es que anotaba hace un momento que el trabajo de los directores de auditoría interna no se enreda mucho en estos contextos en la problemática individual de cada requisito. Sí, es necesario atenderlo en los planes, pues porque tenemos un requisito crítico que no está siendo cubierto y resulta que no está definido, en fin. Esa minucia es necesario darle el manejo, pero en este punto, estratégicamente hablando, es demasiado importante considerar en esos estados de madurez cómo se porcentualmente, cómo se comportan estos eh, 15 principios que estoy mostrando, y ahí voy a la pregunta que tú haces. ¿Cuándo surge el riesgo? Simplemente cuando está en el nivel estandarizado, está a nivel administrado, o está a nivel, yo qué sé, resulta que aquí estas prácticas no necesariamente implican, por ejemplo, mantenimiento de la confidencialidad no es un tema de aguas tibias. No, es que el mantenimiento de la confidencialidad es un tema que sí tiene proyectos y lo venimos implementando y lo venimos. No, el mantenimiento de la confidencialidad, incluso en estado implementado, es posible que esté expuesto a condiciones de riesgos. Por eso, esa calificación de decir que está en este nivel y el riesgo comienza de aquí para allá y no, ahí seguramente eso nos exige algunos análisis contextuales que no son tan fáciles de, digamos, considerar. Ya es en el contexto de un trabajo de auditoría de manera individual que uno puede llegar a establecer grados de exposición, pero mi experiencia es que por esa razón es que el sistema de desempeño es totalmente distinto al sistema de riesgos, porque el sistema de desempeño está
orientado básicamente a eficiencias en el logro de los objetivos, mientras el sistema de riesgos están orientados a la identificación y evaluación de esos grados de exposición que pueda llegar a tener una circunstancia X, así pueda llegar a tener un nivel de madurez buenísimo. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo tonto. Es que el tema de ciberseguridad lo hacíamos en el primer año manual y pasamos, entonces estaban implementados y ahora lo pasamos a administrado porque es que ahora lo hacemos con una herramienta tecnológica, la mejor del planeta, ¿sí? Entonces ahora estamos en administrado, clarísimo. Pero eso no quiere decir de ningún punto de vista que es que el riesgo cesó. Aquí lo que pasó es que estamos dejando el contexto de un riesgo, una condición que se llevaba de manera manual, a un riesgo que va a surgir en un contexto en el cual una práctica la estamos ejecutando con pura tecnología. ¿Ves? Por esa razón se separan los contextos o evaluaciones de madurez del desempeño con las calificaciones de riesgo. Ahora, aquí no estamos haciendo calificaciones, aquí simplemente estamos haciendo las identificaciones. Ya veremos las evaluaciones de riesgo donde se hacen, que es el establecimiento del grado de probabilidad, impacto y todas esas cosas que pueda llegar a tener la ejecución de la práctica. ¿Sí? Por lo menos esa es la consideración a la metodología que se aplica, porque es verdad, digamos, no, las brechas no son riesgos y las brechas son de performance, de escalas de madurez en materia del desempeño, cómo hacerlo mejor. Pero el cómo hacerlo mejor no quiere decir que el riesgo no se incremente o que el riesgo cese. O puede ser, no puede ser. Es decir, yo no lo puedo generalizar. Y como no lo puedo generalizar, no les puedo dar en esencia el mismo tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen ahí o no? Ya se nos fue el tiempo otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, tengo que pasar rápidamente a otro tema porque es que no logré verlo y es esto. Yo estaba hablando aquí del diagnóstico de la madurez de la auditoría y eso lo vamos a dejar así. No vamos a volver sobre eso. Pero, ¿será que los auditores hacen sus planes de auditoría solamente evaluando la madurez de las auditorías? Por supuesto que no. Entonces, yo dije, este módulo de diseño y este módulo de diagnóstico los vamos a usar en principio para apoyarnos en el entendimiento de la capacidad de auditoría interna, sí. Pero dije al inicio de la sesión que para configurar estos dos módulos que vienen a continuación, evaluación y reportes, yo tengo que hacer un reconocimiento no solo de las capacidades que tiene la auditoría interna en el desarrollo de su gestión, sino de las capacidades que tiene la organización, porque es que al final del día ese es el objeto de evaluación. Vamos a decir, las capacidades de auditoría se refieren al sujeto de la evaluación, ¿sí? ¿Quién es? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Con qué metodologías? ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Cuáles son los pasos del enfoque que aplique? En fin, aspectos que se refieren fundamentalmente a su calidad como persona, como profesional y por supuesto a la forma como ejecuta su trabajo, ¿sí? Eso es una parte del problema. La segunda parte del problema es a quién vamos a evaluar, ¿no? Que para mi gusto termina siendo tal vez más importante que la primera. Bueno, ambas lo son, claro. ¿Cómo se hace esta segunda parte del diagnóstico de capacidades de la organización? Entonces, aquí hay dos temas que hay que básicamente considerar. Imagínense acá están todas las soluciones, ¿no? Todas. Entonces, si yo picase control, aquí surge algo interesante. Imagínense ustedes que los responsables de control, vamos a decir, la línea de control, aquí por ejemplo aparece la evaluación de ambiente de control y la evaluación de riesgos y la evaluación
las prácticas y subprácticas que tienen que ver con la evaluación de riesgos. ¿Qué quiere decir? Por allá otra solución evalúa la madurez del sistema de control. Otra solución evaluó la madurez, otra solución evaluó la madurez del sistema de cumplimiento. Otra solución evaluó la madurez del sistema de gobierno corporativo. Otra solución evaluó la madurez del sistema de riesgos. Con el mismo enfoque. ¿Por qué? Porque todos tienen marcos, estándares, guías, prácticas. Yo supongo que el director de tecnología, que conoce muy bien el modelo COVID, él tuvo que evaluar el estado de madurez de su tecnología, hizo el mismo ejercicio que hizo el auditor con sus normas propiamente dichas. Él fue y evaluó en el marco COVID, el área de control evaluó con el COSO, el área de cumplimiento evaluó con todos los marcos normativos o la ISO o lo que fuese, el área de procesos se evaluó con los modelos BPM, con lo que sea. Entonces, aquí estamos en un punto muy interesante, y es que así como el auditor hizo la evaluación de madurez de su gestión, las demás soluciones, bueno, aquí estamos en un contexto ideal, ¿no? Después aclaramos cómo la solución lo resuelve. ¿Qué es un contexto ideal? Que todos los sistemas de gestión de la organización han sido evaluados por estados de madurez. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque cuando yo vaya a hacer la evaluación de los planes estratégicos de la auditoría, no voy a echarle mano solamente a la madurez y los riesgos que se derivan de la gestión de la auditoría interna, sino de la gestión de riesgos, de la gestión de control, de la gestión de cumplimiento, de la gestión de tecnología. Es decir, tengo un universo muy interesante para la formulación de lo que sería, ya lo veremos la semana próxima, porque aquí no vamos a tener la opción, pero aquí en brechas, cuando yo le digo la solución de las brechas, él pregunta de qué solución la quieres, de auditoría, de riesgo, de control, de cumplimiento, ¿de dónde la quieres traer? Ah, es que nosotros no hemos medido las brechas de madurez del sistema de control. Imposible, no te lo puedo creer. ¿Cómo no tienes una evaluación del grado de madurez de tu sistema de control? Es absolutamente obligatorio, por ejemplo, en el contexto de empresas nuestras, aquí en Colombia, que las empresas tengan mediciones de madurez de los sistemas de control. Ese es un insumo vital para los ejercicios que tiene que hacer la auditoría. Después volvemos un poco sobre esto, pero para cerrar por lo menos este capítulo. Entonces, aquí hay una herramienta, aquí hay dos posibilidades. Es una posibilidad, ya dejemos de lado el diagnóstico de capacidades de la auditoría, y este de procesos, en el fondo, no es una evaluación para modelos de auditoría no enfocados en sus prácticas, es decir, porque no están regulados, sino enfocados en procesos y actividades, que es otra opción que la solución me permite. Eso yo no lo he repasado porque no he querido complejizar el tema para nada, pero sigamos en la línea que tenemos. Entonces, aquí hay un punto interesante. Ya el auditor tiene el diagnóstico de sus capacidades de la auditoría interna. Voy a volver acá. O sea, hasta aquí ya hemos asegurado que el auditor interno reconoce y establece los grados de madurez que tienen las capacidades de la auditoría interna en materia de los 15 principios del modelo internacional y todos los temas y las normas y las regulaciones y los guías que en los territorios o jurisdicciones específicas se hayan definido. Está muy bien. Entonces ahí él ya sabe qué es su DOFA, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, en fin. Pero eso no resuelve la planificación de los trabajos que el auditor va a tener que llevar a cabo, en absoluto. Eso es una parte del problema. Entonces, esa segunda parte del problema, ¿cómo la vamos a resolver? Aquí aparece un diagnóstico que se llama capacidades organizacionales. Yo creo que con ustedes ya hicimos una sesión sobre este tema de capacidades organizacionales. Esa, en el fondo, es otro módulo que está puesto allí, que tiene estos cuatro módulos complementarios. ¿Y cuál es lo que nosotros siempre hemos recomendado en esta solución de auditoría? Que las empresas deberían llevar a cabo un diagnóstico global sobre el estado de madurez de su modelo de negocio, de su esquema de trabajo y de los grados de conformidad, logro de objetivos y exposiciones que pueda llegar a tener
Y para eso, entonces, esta aparece aquí como una solución más. Si ven, mira, auditoría y capacidades organizacionales. Me parece que ustedes la tienen habilitada allí, ¿sí? Porque esta de capacidades organizacionales está hecha para que, vamos a decir, el auditor llegó a una empresa y entonces la empresa, oye, ¿ustedes tienen diagnóstico de control? No. ¿Ustedes tienen diagnóstico de riesgo? No. ¿Ustedes tienen diagnóstico de planeación estratégica? No. ¿Ustedes tienen algún diagnóstico de tecnología? No. O sea, ustedes no tienen un diagnóstico de nada. O sea, ustedes reconocen cuál es el estado de madurez de su organización. La pregunta del auditor. Respuesta, pues sí, nosotros venimos o estamos haciendo o hicimos un DOF el año pasado para hacer la estrategia. No, eso definitivamente termina siendo insuficiente para el auditor. Entonces, en este punto, previo a la formulación de las brechas, las iniciativas, los riesgos y la configuración del plan estratégico de auditoría interna, se requiere llevar a cabo en este módulo va complementario y está básicamente hecho para que la organización resuelva una serie de preguntas. Pues aquí está, no voy a usar la expresión porque seguramente ustedes lo van a ver, y es el ciclo. ¿Recuerdan cuando vimos los ciclos en el modelo de auditoría? ¿Se acuerdan? ¿De qué estábamos hablando? Nadie me lo va a responder, pero acuérdense que cuando hablamos de componentes y elementos, que era un criterio adicional de los modelos, aquí está puesto. Es decir, nosotros somos conscientes que su empresa seguramente no ha hecho una evaluación en este sentido y el tiempo nos abruma, pero entonces voy rápido. Mira, cada ciclo tiene una serie de componentes y una serie de preguntas, ¿sí? La solución te permite validar en este diagnóstico de capacidades de los 4 ciclos, los 20 componentes, son 20 componentes porque cada ciclo tiene 5 componentes y cada componente tiene 4 elementos. Y estos elementos son objetos o factores determinantes de que la empresa tiene o ha logrado una serie de capacidades o definitivamente están por hacerse. Por eso aquí, por ejemplo, cuando hablamos de contexto y capacidades, él pregunta sobre el contexto externo, las expectativas de parte interesada, la cultura institucional, el contexto interno. Es decir, aquí están puestas las grandes preguntas que un sistema de capacidades de GRC requiere en una empresa, ¿no? Arquitectura de procesos. Y él pregunta, caramba, puse donde no debía. Acá. Y les mostraba. Entonces, en operación, procesos, y él pregunta, cuéntame qué tiene de esto, cadena de valor, mapa de proceso, estándar de modelamiento, gestión de calidad. Entonces, yo les puedo asegurar que en estas 80 preguntas, porque son 80 preguntas, porque son 80 elementos evaluados, es un cuestionario que se requiere de manera previa a la implementación de las iniciativas que vamos a configurar en los planes estratégicos con otros elementos que la próxima semana les explico. Entonces, aquí terminamos en este punto. Cuando hablamos de diagnósticos, entonces hablamos de 2 tipos de diagnósticos. El diagnóstico que tiene que ver con las capacidades de la auditoría y el diagnóstico que tiene que ver con las capacidades de la organización. Esos 2 por ahora. Próxima semana hablamos de otra serie de capacidades, de otra serie de diagnósticos, por ejemplo, el diagnóstico del sistema de control, cómo lo trato, el diagnóstico del gobierno corporativo, cómo lo trato, pero en principio con estos 2, yo ya tengo una serie de insumos y recursos suficientemente interesantes para pasar al módulo de auditoría, lo que tiene que ver con el diseño o implementación. Yo les dejé este cuestionario, ustedes pueden accesarlo allá para que, por favor, creo que alguien lo resolvió, no sé quién lo resolvió, yo vi que alguien lo resolvió, esa calificación la puso alguien. La solución te permite establecer los niveles de madurez, cuáles son los factores críticos, qué aspectos funcionan o no funcionan, en fin. O sea, una evaluación como estas, en nuestra experiencia lo hemos hecho en varias compañías, les gusta mucho a los auditores, ¿sí? Orientar una evaluación como esta
para tratar de entender o interpretar el grado de madurez en las capacidades organizacionales que pueda llegar a tener la empresa. Miren algo aquí interesante. Cada elemento, dice por ejemplo cadena de valor. El desarrollo de las actividades de la organización se soporta en una cadena de valor que resalta las actividades específicas. Eso es una declaración. Los equipos que evalúan esto, lo único que tienen que decir es, bueno, ¿y eso cómo está? Aquí están los niveles: no definido, estandarizado, implementado, administrado y optimizado. Si ven que estos criterios no suenan parecidos a los que usamos en la evaluación de las capacidades de auditoría, son iguales. Pues cambia un poco la redacción, porque ya no estamos hablando propiamente en auditoría de sistemas de gestión o algo parecido, pero el enfoque es igual. ¿Por qué? Porque la solución, como opera como un ecosistema, habla un momento en el cual ella puede decir cuál es el grado de madurez organizacional de todos sus sistemas juntos, porque todos tienen los mismos criterios con los cuales se intercalan o se interconectan o se interrelacionan unos sistemas con otros, ¿no? Hecha esta evaluación, aquí pueden ver los resultados y lo que vamos a ver es que la solución toma esta evaluación que se hizo acá, aquí están los análisis, los descargables. Yo puedo bajar incluso un PDF con la evaluación. Aquí seguramente no va a salir nada porque no hay, tal vez alguien hizo la evaluación, pero él me saca un PDF estructurado con lo que yo califiqué, las medias, los cuartiles y una serie de información complementaria que puede llegar a ser interesante. Entonces, ¿por qué es relevante que lo tomemos en cuenta para la auditoría? Porque esto va a ser un insumo estratégico para yo poder negociar con la junta directiva. Así lo puedo ver acá rápidamente. Esto es porque ya en alguna ocasión nosotros habíamos hecho un trabajo de entrenamiento sobre este producto propiamente dicho, que era aquí está, miren. Saca esta estructura y los niveles de madurez. Mira, con las respuestas que se dieron, le saca tendencias, comportamientos, qué es lo que le pasa a la empresa, cuáles son los peores, los factores. Este, por ejemplo, es el nivel de criticidad de la estrategia. Y aquí él hace un repaso de todos los sistemas a partir de las preguntas que se hicieron. Esto es que un referente vital para el caso de una compañía que me dijo, yo no tengo nada de nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, pues entonces, ¿cómo vas a hacer una planificación? Sí, una primera aproximación es que un diagnóstico como estos ha sido, por ejemplo, muy exitoso en algunos casos de auditoría, que ellos puedan llevar a cabo estos diagnósticos de capacidades como elemento previo a los planes estratégicos, que es lo que veremos la próxima semana. Entonces, aquí, ¿qué nos queda? Que el auditor, con el diagnóstico de capacidades de la auditoría interna, un insumo, con el diagnóstico de las capacidades organizacionales, insumo 2, y con otros diagnósticos por los distintos sistemas de gestión, sistema de control, sistema de riesgo, sistema de desempeño, él ya tiene los elementos suficientes para configurar las iniciativas de mejora, tanto del sujeto, es decir, todo aquello que se refiere a lo que él tiene que hacer desde el punto de vista profesional, metodológico, en fin, hacia el objeto, es decir, es a quién vamos a evaluar y qué le vamos a evaluar, para que, digamos, lo tengamos suficientemente claro.